Irán bombardeó Kuwait y Bahrein en respuesta a los ataques estadounidenses del sábado. Pakistán lanzó en la noche del domingo su ataque más mortífero contra Afganistán. Tensión e incertidumbre en Doha con el arribo de los enviados estadounidenses y delegados iraníes. El derechista Abelardo de la Espriella lanzó un ultimátum a los grupos armados ilegales. El presidente ruso Vladimir Putin reconoció el domingo que el país atraviesa cierta escasez de combustible. Irán y Estados Unidos interrumpieron sus ataques mutuos, según Washington. Keiko Fujimori aseguró que mantendrá abiertas las puertas al diálogo tras imponerse en unas elecciones marcadas por la polarización. Estados Unidos dijo el lunes que quiere un acuerdo final con Irán, pero no a cualquier precio. La NASA estimó que más de 58.000 edificios resultaron probablemente dañados o destruidos por los terremotos. El gobierno de Cuba aseguró el martes que meses de negociaciones con Estados Unidos no han producido avances. Estados Unidos declinó el miércoles extender el Tratado de Libre Comercio con Canadá y México, TEMEC. Y vamos a comenzar el programa hablando de los conflictos en Medio Oriente. Las diferencias que mantienen Estados Unidos e Irán sobre el tráfico por el estrecho de Hormuz volvieron a provocar ataques cruzados, dado que Estados Unidos respondió al ataque contra buques comerciales con importantes bombardeos contra infraestructura de vigilancia militar, sistemas de comunicación, emplazamientos de defensa antiaérea, instalaciones de almacenamiento de drones y sistemas de lanzamiento de minas, afirmando que era una respuesta a la continua agresión iraní contra el transporte marítimo comercial. Teherán no había reivindicado el ataque contra un buque comercial con bandera de Singapur y otro contra uno de Panamá, que fueron alcanzados por drones, y poco después respondió volviendo a bombardear las bases norteamericanas en Bahrein y Kuwait, alcanzando sus objetivos y destruyendo 8 instalaciones, lo que generó alarma en el Pentágono, y que para muchos fue una confirmación de que el memorándum de entendimiento no tenía ningún valor. Y ante el aumento de las tensiones, Donald Trump aseguró que tras el bombardeo habían mejorado notablemente su posición en la mesa de negociaciones, al tiempo que retomó las amenazas, afirmando que podría volver a optar por la vía militar para alcanzar sus objetivos y que si lo hiciera, Irán dejaría de existir. A su vez, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, advirtió que si los buques no respetaran la ruta que habían delimitado, iban a terminar aumentando las tensiones y retrasarían la apertura del estrecho. Además, la Guardia Revolucionaria respondió a las amenazas de Washington y aseguró que, ante cualquier ataque, respondería con mucha mayor firmeza. Irán advirtió el domingo que cualquier buque que intente desviarse de la ruta demarcada por su país en el estrecho de Hormuz aumentará las tensiones en Medio Oriente. Cualquier intento de adoptar nuevas medidas o distintas a las que está llevando a cabo la República Islámica de Irán solo conducirá a situaciones más complejas y a retrasos en la reapertura del estrecho de Hormuz, además de aumentar las tensiones, tal como hemos presenciado en las 2 últimas noches en dicho estrecho. Irán bombardeó Kuwait y Bahrein en respuesta a los ataques estadounidenses del sábado contra su territorio. Un repunte en las tensiones en medio de las negociaciones de 60 días para poner fin a la guerra en Medio Oriente, posibles tras la firma del memorando de entendimiento firmado por Washington y Teherán. Ambos países se acusan de violar el alto al fuego en relación con el control del estratégico estrecho de Hormuz. Insto a todas las partes a no interferir en la gestión del estrecho de Hormuz ni en las medidas que la República Islámica de Irán está adoptando para su reapertura. Asimismo, les pido que respeten el memorando de entendimiento y eviten que esto se desvíe de su curso. Irán ve con malos ojos el anuncio de Omán de una ruta cerca de sus costas, presentada como una iniciativa coordinada con la Organización Marítima Internacional, una agencia de la ONU encargada de la seguridad marítima. La única ruta autorizada por Irán es un corredor cerca de sus costas. Desde el jueves, buques han sido alcanzados por proyectiles que Estados Unidos atribuyó a Irán y respondió con bombardeos el viernes y el sábado. Y el presidente estadounidense Donald Trump incluso volvió a amenazar con aniquilar a la República Islámica. Tras varios días de bombardeos cruzados, Estados Unidos e Irán acordaron detener los ataques por ahora y reunirse en Doha para continuar con las negociaciones, mientras que el tránsito por el estrecho de Hormuz volvería a estar liberado. De esta manera, el aumento de las tensiones no solo hizo que las negociaciones técnicas se trasladaran de Suiza a Qatar, sino que pospusieron las conversaciones sobre el programa nuclear para centrarse en la seguridad de la navegación e intentaron poner en funcionamiento una línea directa entre el ejército estadounidense y la Guardia Revolucionaria, con el objetivo de coordinar el tránsito por el estrecho.
Más tarde, el viceministro de Exteriores de Irán, Qasem Qaribabadi, puso en duda los contactos, pero Donald Trump aseguró después que había sido la República Islámica la que había solicitado una nueva reunión para rebajar las tensiones. A su vez, Irán también mantiene conversaciones con Omán, dado que habilitó solo un carril cerca de su costa para el paso de los buques por Hormuz, pero su vecino abrió una ruta alternativa cerca de su territorio, lo que generó el enojo de Teherán, más allá de que ambos reclaman la soberanía sobre el paso estratégico y planean cobrar tasas de forma conjunta. Asimismo, Qatar comunicó que había suspendido hasta nuevo aviso toda actividad marítima como medida de seguridad, incluyendo las embarcaciones de recreo o los barcos pesqueros, después de que un ciudadano catarí muriera por el impacto de metralla, lo que, sumado al reciente intercambio de fuego entre Estados Unidos e Irán, hizo que volviera a subir el precio del barril de crudo. Irán y Estados Unidos interrumpieron sus ataques mutuos, según Washington, tras un repunte de las tensiones por la circulación en el estrecho de Hormuz, que la República Islámica continúa empeñada en controlar. Representantes de Omán y de la República Islámica se reunieron el lunes en Mascate para intercambiar puntos de vista sobre la futura gestión de esta importante vía marítima, anunció la Cancillería iraní. Ambos países habían anunciado la semana pasada la creación de un comité conjunto para alcanzar un acuerdo sobre la administración del estrecho, por donde antes de la guerra transitaba el 20% de los hidrocarburos que se consumen a nivel mundial. Irán lleva semanas diciendo que el funcionamiento de Hormuz no volverá a ser como antes de la guerra, cuando era gratuito, algo a lo que se opone Estados Unidos, y ha amenazado a los buques que opten por eludir el único itinerario que ha autorizado, el que bordea sus costas. El domingo, un funcionario estadounidense anunció que ambas partes se abstenían por ahora de las hostilidades y que los buques podrían transitar libremente por el estrecho. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el lunes que las autoridades iraníes han pedido una reunión para el martes en Doha, en donde negociarían las partes técnicas del memorando, pero el Ministerio de Exteriores iraní negó dichas afirmaciones. Irán y Omán reivindicaron su soberanía sobre Hormuz y se plantean imponer tasas por utilizarlo, pese a que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que Teherán no ratificó, garantice un derecho de paso de tránsito en los estrechos, utilizados para la navegación internacional. Poco más tarde, los negociadores de Estados Unidos, Jared Kushner y Steve Witkoff, llegaron a Qatar, pero aseguraron que no iban a mantener conversaciones directas con los iraníes y que solo se iban a reunir con los mediadores, a pesar de que coincidieron con un equipo técnico enviado por Teherán. Las autoridades cataríes informaron que se iba a abordar la situación del estrecho de Hormuz, el programa nuclear iraní y los activos congelados, después de que el país del Golfo se comprometiera a liberar $6.000 millones de los fondos iraníes que se destinarían al pago de ayuda humanitaria. Por su parte, el vocero del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Bagay, comunicó que iban a centrarse en la implementación de las disposiciones incluidas en el memorándum de entendimiento, aunque también confirmó que solo tenían programadas reuniones con los mediadores cataríes. Además, afirmó que los últimos acontecimientos demostraban que no iban a dejar sin respuesta ningún ataque contra su país, y aclaró que el paso por el estrecho sin ninguna tasa solo se permitiría durante los 60 días de negociaciones técnicas, pero que una vez terminado ese plazo, iban a ejercer su derecho sobre la vía marítima, imponiendo una tasa conjunta con Omán. Y quien se sumó a las versiones contradictorias fue el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, que dijo que Irán negaba la existencia de conversaciones con Washington como una táctica de negociación, pero que más allá de las declaraciones de las autoridades persas, las conversaciones continuaban e iban a tener lugar en Qatar. Tensión e incertidumbre en Doha con el arribo de los enviados estadounidenses y delegados iraníes tras un fin de semana de fuego cruzado, ataques y esfuerzos por reabrir el estrecho de Hormuz. Pese a que Trump informó el lunes de la cita, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní afirmó que no habrá conversaciones entre ambas partes y que Teherán solo tratará la entrega de fondos congelados. Serán conversaciones sobre la implementación de las disposiciones del memorando de entendimiento, incluida la disposición de la liberación de los activos iraníes congelados. El desacuerdo sobre si las partes se reunirían expone la fragilidad del acuerdo del 17 de junio para detener la guerra y sus consecuencias, entre estas la interrupción de los flujos mundiales de petróleo. Qatar, que media entre las partes junto a Omán, reiteró 3 aspectos claves sobre la cita en Doha.
Steve Witkoff y el señor Jared Kushner se encuentran en Doha para reunirse con los funcionarios cataríes. No están aquí para negociaciones directas con los iraníes. No debe haber ningún impedimento a la libertad de navegación a través del estrecho. Se trata de una vía internacional que todos deberíamos utilizar sin obstáculo. La conversación sobre los $6.000 millones que corresponden a los fondos iraníes congelados hacen parte de un acuerdo anunciado en 2023 entre Estados Unidos e Irán. Qatar no es el propietario de estos fondos y actúa solo como intermediario financiero. El máximo negociador iraní y presidente del Parlamento afirmó que la soberanía sobre el estrecho pertenece a Irán y Omán y que el tránsito en la vía está sujeto a sus disposiciones. Las negociaciones parecen estar estancadas por el estrecho de Hormuz, que al ser la cuestión que está disparando las tensiones, no permite pasar a abordar el programa nuclear, el levantamiento de las sanciones y la liberación de los fondos congelados, más allá de que ya se levantó la prohibición para la venta de petróleo iraní y que están por devolverse los fondos que permanecían en Qatar. Dos cuestiones que son calificadas más como una muestra de buena voluntad que como un avance real en las negociaciones. Y al mismo tiempo, como vimos, aumentaron las tensiones entre Irán y Omán, dado que Teherán considera que la ruta alternativa que están tomando los buques en el estrecho, lejos de sus costas, es una clara violación del acuerdo con Estados Unidos, que reconocía que sería el encargado de gestionar el paso, aunque Mascate intentó rebajar las tensiones y, tras la reunión bilateral, aseguró que era una medida temporal que facilitaría la evacuación de los barcos bloqueados. Además, Irán destacó el peligro de desviarse de la ruta autorizada, después de que un portacontenedores quedara encallado en aguas poco profundas, y recordó que las navieras tenían que seguir las indicaciones de la Guardia Revolucionaria. A su vez, el secretario de Estado Marco Rubio reiteró que Estados Unidos no tenía apuro y que no iban a firmar un acuerdo a cualquier precio, ya que el pacto tenía que ser bueno, real, verificable y respetado, e intentó convencer a Kuwait, Bahrein y Emiratos Árabes Unidos de que lo establecido en el memorándum no beneficiaba a Irán a expensas de su seguridad. Estados Unidos dijo el lunes que quiere un acuerdo final con Irán, pero no a cualquier precio, y advirtió sobre un caos total si Teherán impone peajes para transitar por el estrecho de Hormuz, cerca del cual un carguero fue atacado. Si bien queremos un acuerdo, no lo queremos a cualquier precio, queremos un acuerdo que sea bueno, real, verificable y que cumpla. Es importante que se representen y se cumplan todos los acuerdos alcanzados, tanto durante el proceso de negociación como en la etapa posterior. El protocolo de acuerdo entre Estados Unidos e Irán abre la vía a 60 días de negociaciones con miras a un acuerdo definitivo. El ataque al carguero el jueves, con un proyectil de origen desconocido, provocó la suspensión del plan para evacuar a unos 600 buques bloqueados en el Golfo desde el inicio del conflicto, según anunció la Organización Marítima Internacional. Las vías navegables internacionales no pertenecen a ningún Estado-nación. Este es un principio fundamental en el mundo actual, sin el cual el mundo se sumiría en un caos total. Además, los estados del Golfo quieren que el programa de misiles balísticos de Teherán y su apoyo a grupos armados en Oriente Medio sean parte de las negociaciones. Un nuevo pasillo marítimo para cruzar el estrecho de Hormuz, pero diferente al tradicional en torno a la costa de Irán. El nuevo trayecto bordearía la de Omán, fuera por tanto del control iraní. Como consecuencia, una crisis entre los dos países ribereños del estrecho de Hormuz, Irán y Omán. Desde Omán se asegura que la nueva vía es temporal. De acuerdo con Naciones Unidas, agrega, facilitaría evacuar a los barcos bloqueados. Por otra parte, se destacó que la agencia de noticias iraní Fars, cercana a los sectores conservadores, afirmó por primera vez que el país debería fabricar un arma atómica como una herramienta de disuasión, ya que no había otro camino para la paz que alcanzar un equilibrio de poder entre Estados Unidos e Israel, porque si bien no eliminaría la posibilidad de un conflicto, podría controlar su magnitud. El gobierno evitó respaldar el artículo, pero se da por descontado que parte de las autoridades persas piensa de esa manera, lo que aumenta la desconfianza de Estados Unidos e Israel. En este contexto, y después de que Irán negara haber aceptado recibir a los inspectores del Organismo Internacional de la Energía Atómica en sus instalaciones nucleares, y de que Donald Trump asegurara que los negociadores persas se habían comprometido a permitir la supervisión internacional, porque de lo contrario pondría fin a las conversaciones, el director general del organismo, Rafael Grossi,
confirmó que las plantas iraníes podrían ser analizadas con la colaboración del gobierno y que lo único que faltaba era definir las fechas, los procedimientos y los lugares. Además, dijo que era necesaria una verificación muy avanzada porque desconfiaban del carácter pacífico del programa. Y las afirmaciones de Grossi fueron respondidas por el viceministro de Exteriores iraní, Qasem Garibabadi, que aclaró que el acceso a las instalaciones dañadas solo sería abordado en el marco de un acuerdo final, con la condición de que se levantaran todas las sanciones, aunque Trump dijo que estaban ganando la guerra por goleada y que a Irán no le quedaba otra opción que hacer lo que él quisiera. El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica indicó el viernes que será necesario un sistema de verificación muy avanzado en Irán una vez finalice la guerra, para garantizar que el país no desarrolle armas nucleares. Las declaraciones del argentino Rafael Grossi se enmarcan en las negociaciones entre Estados Unidos y la República Islámica para un acuerdo de paz duradera, en las que deben abordar la espinosa cuestión del programa nuclear de Teherán. The objective of this agreement is to ensure El objetivo de este acuerdo es garantizar que no haya ningún desarrollo de armas nucleares en Irán. El gobierno iraní dijo muy claramente que no es esa su intención. Pero por supuesto, las intenciones no bastan. Tenemos que poner en marcha un sistema de verificación muy avanzado. are not enough. We have to have a very strong verification system in place. Grossi dijo que el Organismo de Vigilancia Atómica de Naciones Unidas apenas ha comenzado a hablar con Teherán sobre qué va a pasar con sus reservas de uranio tras el reciente memorando de entendimiento con Washington. Antes de los bombardeos israelo-estadounidenses de junio de 2025 contra las instalaciones nucleares de Irán, el OIEA calculó que la República Islámica disponía de 440 kilos de uranio enriquecido al 60%, cuando el nivel necesario para producir un arma atómica es del 90%. Desde entonces no está claro qué ha pasado con esas reservas, dado que Irán rechaza el acceso de los inspectores del organismo a los sitios bombardeados. Y mientras se intenta alcanzar una paz definitiva entre Estados Unidos e Irán, los ojos también están puestos en el Líbano, dado que la ofensiva israelí amenaza con acabar con el proceso de paz, como pretende el gobierno de Benjamin Netanyahu, ya que no está conforme con el acuerdo marco. De cualquier forma, el mandatario israelí celebró el reciente acuerdo de paz entre Israel y el Líbano, calificándolo de histórico, y aseguró que era un duro golpe para Irán y Hezbolá. Netanyahu dijo que uno de los mayores logros había sido el reconocimiento de Estados Unidos y el Líbano de la necesidad de que mantuvieran una zona de seguridad mientras existiera una amenaza, lo que les permitiría seguir ocupando el sur del país vecino, aunque aceptaron replegarse de algunas zonas que dejarían bajo el control del ejército libanés, como un primer paso para seguir retirándose gradualmente en un futuro, aunque esto no sucederá hasta que Hezbolá se desarme. Además, destacó que habían resistido la presión de Irán para que se retiraran y ahora le estaban diciendo a Teherán que ese conflicto no era asunto suyo. Por último, se aclaró que nada le impediría seguir atacando para ejercer su derecho a defenderse, algo que siguió sucediendo con nuevos bombardeos en el sur del país. De cualquier forma, está claro que el acuerdo está lejos de garantizar la paz, dado que Hezbolá no solo no formó parte de las negociaciones, sino que dijo que no las iba a reconocer, porque las concesiones del gobierno eran humillantes, vergonzosas y una entrega de la soberanía, ya que legitimaba la ocupación e incluso podría llevar a una anexión de esas tierras. Un día después de la firma de un acuerdo marco de cese de hostilidades entre Israel y Líbano, auspiciado por Estados Unidos, el gobierno israelí afirmó el sábado a Líbano, Irán y Hezbolá que el acuerdo representa un golpe a Irán y al grupo proiraní Hezbolá. Tanto Estados Unidos como el Líbano han reconocido el derecho de Israel a mantener una zona de seguridad dentro del Líbano durante el tiempo que sea necesario para salvaguardar nuestra seguridad. Seguiremos manteniendo esta zona de seguridad hasta que Hezbolá y todas las demás organizaciones terroristas sean totalmente desarmadas y dejen de representar una amenaza para Israel. Quiero que comprendan lo que esto significa. Es un duro golpe para Irán y para Hezbolá. El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, advirtió que el ejército de ese país recibió instrucciones de prepararse para una estancia prolongada en Líbano. Ese acuerdo marco menciona un redespliegue de Israel, aunque Netanyahu ya afirmó que sus fuerzas permanecerían en la franja territorial de unos 10 kilómetros que ocupan al norte de la frontera entre los dos países, calificada de zona de seguridad.
El principio importante establecido en el acuerdo es que no habrá redespliegue de Israel en el sur del Líbano, ni retirada, mientras la organización terrorista Hezbollah no sea desarmada en todo Líbano y se garantice la seguridad de los residentes del norte. El ministro israelí de Seguridad Nacional, Ben-Gvir, dijo que el acuerdo fue un error porque el Estado libanés no desarmará a Hezbollah. Hezbollah condenó el acuerdo marco y lo calificó de grave error por parte de Beirut, al punto que este movimiento lo considera nulo y sin valor. Y mientras Pakistán está siendo de mediador entre Estados Unidos e Irán, continuó atacando a Afganistán con bombardeos aéreos y terrestres en 3 provincias, que dejaron por lo menos 36 civiles muertos y 163 heridos, varios de ellos mujeres y niños. Islamabad aseguró que habían apuntado contra los talibanes pakistaníes tras acusarlos de haber perpetrado un nuevo atentado en Karachi, donde varios milicianos atacaron al cuartel general de los Rangers, una fuerza paramilitar de exploradores, matando a 3 efectivos y dejando 4 heridos. Pakistán dijo que habían podido acabar con 25 combatientes y destruir una gran cantidad de armas y municiones, al tiempo que mostró videos en los que supuestamente impactaban campamentos del grupo armado. No obstante, el gobierno afgano aseguró que la represalia se había llevado a cabo contra edificios residenciales y denunció que Pakistán volvía a bombardear una zona atacada poco antes para asesinar a los aldeanos que se hicieron presentes para socorrer a los heridos. Islamabad acusa a Afganistán de brindar protección a los talibanes pakistaníes, algo negado por Kabul. El Ministerio de Exteriores de Afganistán convocó al encargado de negocios de Pakistán en Kabul para expresarle una firme protesta por los bombardeos contra viviendas civiles, violando las normas humanitarias y la soberanía nacional, mientras que el gobierno calificó el ataque como una cobarde agresión y un acto de brutalidad, y advirtió que respondería a su debido tiempo, lo que podría reavivar los enfrentamientos tras la guerra que mantuvieron en febrero. Pakistán lanzó en la noche del domingo su ataque más mortífero contra Afganistán en meses. El gobierno talibán de Afganistán dijo que los ataques aéreos alcanzaron 3 provincias orientales, mataron a cerca de 40 civiles e hirieron a más de 160. Estábamos en esta zona, eran alrededor de las 10 de la noche cuando llegó un avión y lanzó una bomba, corrimos hacia el lugar y sacamos a varias personas heridas. Unos 10 o 15 minutos después lanzaron otra bomba sobre nosotros. Los bombardeos nocturnos son el último estallido de violencia entre los vecinos, cuya relación ha sido tensa desde 2021, cuando el gobierno talibán tomó el poder en Kabul. Tienen lugar además tras una guerra de pocas semanas que estalló en febrero. Según el gobierno de Pakistán, los ataques estaban dirigidos contra una facción de los talibanes pakistaníes, a quienes responsabiliza de un letal ataque del fin de semana en Karachi. En la noche del sábado se registró un ataque con explosivos y luego hombres armados abrieron fuego dentro de un campamento paramilitar de los Rangers en Karachi, dejando 3 muertos, en uno de los peores atentados en años en la ciudad más poblada de Pakistán. Las autoridades afganas niegan repetidamente que su territorio sirva de refugio a atacantes pakistaníes. El lunes, los ministerios de Exteriores de ambos países convocaron a los diplomáticos del otro por el ataque en la zona fronteriza de Afganistán y por el del fin de semana en Karachi. Muy bien amigos, tenemos que hacer una breve pausa comercial y enseguida regresamos con más Mundo Ardose para hablar de los terremotos en Venezuela, de la victoria de Keiko Fujimori en Perú y mucho más. No se vayan, ya volvemos.